Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Mis primeras palabras tienen que ser para dar la bienvenida al presidente de la Junta de Andalucía, a mi amigo y a mi compañero Juanma Moreno, agradecerle su visita a Cantabria y muy especialmente este encuentro institucional que va a servir para dar impulso a las relaciones entre dos comunidades autónomas que tenemos muchos puntos en común. Es verdad que somos dos regiones separadas por una considerable distancia geográfica y que tenemos contrastes en tamaño y en población, pero nos unen muchas cosas, muchísimas cosas, y sobre todo estamos hermanadas por una larga tradición. Nuestros vínculos están presentes en uno de los principales símbolos de Cantabria, y los símbolos son importantes porque dicen lo que somos, de dónde venimos, en nuestro escudo, donde figuran las naves de la Marina Cántabra rompiendo las cadenas que rodeaban el paso del río Guadalquivir, un acontecimiento decisivo que favoreció la reconquista de Sevilla y su incorporación a la corona. Han pasado cerca de 800 años de ese hecho, que no fue una circunstancia aislada, sino la constatación de unas relaciones económicas y humanas entre Cantabria y Andalucía que se han ido consolidando a lo largo de los siglos. Hay palabras como chicucos, jándalos, o esos establecimientos mezcla de bar y de comercio ultramarinos con un sabor muy especial, las tiendas de montañeses, que son sinónimo de la emigración hacia el sur, que llevó a miles de cántabros a establecerse en distintas localidades andaluzas, pero muy especialmente en Sevilla y en Cádiz. Por cierto, que además lo saben todos, mi lugar favorito para desconectar en familia, donde me traigo muchas cosas, pero también este Moreno. Nuestras relaciones son pasado, pero lo que es más importante aún son presente. Compartimos un proyecto de gobierno que se asienta en los mismos principios: la defensa de la libertad, de la igualdad, de la solidaridad, el respeto al Estado de Derecho. Compartimos los mismos objetivos, diría yo: crecimiento económico sostenible, la creación de empleo, el bienestar y la igualdad de oportunidades para todos. Y compartimos también una misma visión de ese proyecto diverso, pero sobre todo común, que es España, la España de las autonomías. Y también, estando Juanma Moreno aquí, es especialmente importante o trascendente citarlo, vicepresidente y a partir de 2027 presidente del Comité de las Regiones, pues también compartimos la influencia que han de tener las regiones en el marco de la política comunitaria. Lo digo sin rodeos. Cantabria se ha mirado y se mira en Andalucía. Cuando Juanma Moreno tomó posesión como presidente de Andalucía en 2019, demostró muchas cosas. Demostró que no había maldiciones eternas y sobre todo marcó un camino a seguir. Solo pueden los que creen que pueden. Su gobierno ha puesto en marcha políticas para revertir 4 décadas de retroceso y de pérdida de oportunidades, y hoy Andalucía es motor económico de España por crecimiento y confianza empresarial, además de un referente institucional, modelo de estabilidad, de cohesión, de progreso, incluso de concordia, diría yo. Andalucía ha dejado atrás 40 años de estancamiento, de falta de proyecto, y hoy tiene rumbo, tiene ritmo, tiene liderazgo. Es líder en muchas cosas. Ahora es una comunidad más segura de sí misma, más dinámica, más competitiva, con más empleo, con más inversión, con más empresas, y que apuesta decididamente por la innovación en todos los sectores. Está demostrando el éxito de sus políticas y de su gestión con resultados, y por ello, insisto, Cantabria está tomando buena nota de lo que se hace en Andalucía, de lo que se hace en Andalucía en reindustrialización sostenible, de lo que se hace en simplificación administrativa, donde hemos trabajado mucho y ha sido muy inspirador la ayuda de su comunidad autónoma, en digitalización y desarrollo tecnológico, en política de vivienda, en medidas para ayudar a los autónomos y atraer inversión empresarial. Compartimos iniciativas y las buenas prácticas de gestión, por lo que con ese protocolo que acabamos de firmar
rubricamos una alianza que ya mantenemos de facto, que ya mantenemos de hecho, y afianzamos esa colaboración profundizando en iniciativas específicas en protección civil, en materia de mejora genética ganadera, en gestión de parques nacionales de montaña, en programas y estrategias de innovación, en digitalización aplicada a los centros docentes y en turismo. Hoy tenemos mucho más fácil, se lo decía antes al presidente, acortar las distancias que nos separan, o mejor dicho, el tiempo de recorrer esas distancias. Es que disponemos de 4 vuelos directos que conectan Santander con Málaga, con Jerez de la Frontera, con Sevilla y Granada. Una comunicación que además estamos potenciando desde Cantabria con campañas de promoción porque queremos ampliar y reforzar nuestras relaciones desde el punto de vista empresarial y turístico. Pero además, este protocolo contiene una firme declaración de intenciones en la defensa de los intereses de nuestras comunidades frente a las decisiones arbitrarias del Gobierno central. Nosotros defendemos una Cantabria con autonomía, en una España de iguales, unida, fuerte y solidaria. Y Andalucía y Cantabria vamos a dar la batalla democrática frente a los privilegios y la desigualdad, porque ningún territorio es más que otro y ningún español es más que otro. En definitiva, no vamos a permitir que el Gobierno de España, se lo digo siempre, que es el gobierno de todos los españoles, se desentienda de los cántabros y de sus obligaciones para satisfacer solamente a aquellos que les ofrecen los votos necesarios para continuar el gobierno. Y vamos a utilizar todos los medios a nuestro alcance para frenar cualquier tipo de concesión que suponga un agravio para el conjunto de los españoles y sobre todo la ruptura de esos principios constitucionales de igualdad y solidaridad, muy especialmente en materia de financiación autonómica. Porque sin una financiación justa y suficiente para Cantabria, pero también para el resto de las comunidades autónomas, sin los recursos que nos corresponden, y exigimos, os lo digo siempre, el autogobierno y la autonomía se vacía y los derechos de los ciudadanos se recortan. No me cansaré de repetirlo. Y más en un día como hoy, en el que se va a consumar la enésima cesión de Pedro Sánchez al independentismo con la aprobación de ese proyecto de ley de condonación parcial de la deuda autonómica, que no es más que otra gran mentira del sanchismo, porque ni la deuda se perdona, la deuda no se condona, la deuda no se evapora, tan solo cambia de manos, ni el ahorro de intereses de esa deuda se traduce en más recursos ni en más capacidad de gasto para atender nuestra sanidad, nuestros servicios sociales, en nuestra educación, en el caso de los cántabros del resto de los españoles. Al contrario, el único beneficiado por esa falsa condonación es Sánchez, que podrá continuar unos meses más parapetado detrás de su cara. En definitiva, lo he dicho más de una ocasión, estamos ante una maniobra alquilera con la que se está intentando encubrir el traspaso de la deuda de Cataluña, o mejor, de la deuda del proceso, que no de Cataluña, al resto de España, con unos criterios ad hoc para llegar a la cifra pactada con Esquerra Republicana de Cataluña, discriminando de nuevo a unas comunidades autónomas y a unos ciudadanos frente a otros, muy especialmente a Cantabria, con una propuesta en la que cada cántabro, después de esta operación, tendrá que asumir 523 euros más de deuda como español, por la deuda precisamente de Sánchez con los independentistas. Es, por lo tanto, un negocio ruinoso para Cantabria que rechazamos tajantemente, porque primero, no es la solución que resuelve los problemas de nuestra comunidad autónoma y además supone un tratamiento discriminatorio y perjudicial para Cantabria. Nosotros no vamos a caer en la trampa, nosotros no vamos a morder este anzuelo, no vamos a aceptar que las reglas del juego en materia de financiación y la condonación de la deuda las marquen los separatistas, y
nos mantenemos firmes en nuestra posición, la misma desde el minuto 1, la misma que hemos trasladado y manifestado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La reestructuración de la deuda frente a la condonación y la reforma del sistema de financiación autonómica frente al cupo separatista. Es decir, igualdad de todos los españoles. Y siempre también lo digo, no hay igualdad si no hay solidaridad. Cantabria y Andalucía. Tenemos muy clara también la importancia, lo he dicho antes, de las políticas de la Unión Europea en la economía y en la vida cotidiana de los ciudadanos. Y por eso estamos de acuerdo, y este protocolo también lo refleja, en reclamar un mayor protagonismo de las regiones en las decisiones de gobierno de la Unión. Defendemos una política de cohesión más descentralizada y más transparencia en la gestión de los fondos europeos. Compartimos una misma visión de cuáles deben ser las prioridades estratégicas de la Unión Europea de cara a los próximos años, y entre ellas la conectividad de las infraestructuras, muy especialmente. Creo que a Juanma Moreno no le tengo que explicar la importancia que tiene para Cantabria la conexión ferroviaria de alta velocidad con Bilbao, porque el corredor mediterráneo ha sido y sigue siendo una de las grandes reivindicaciones de Andalucía. Nosotros estamos de acuerdo en reorientar las políticas de cohesión, y además estamos trabajando en esas políticas para ofrecer soluciones al problema de la vivienda, proteger los recursos naturales y promover la transición energética, pero sin olvidarnos de la importancia que tienen las infraestructuras de comunicación para garantizar la competitividad de las regiones y su cohesión económica, social y territorial. Para terminar, decirles que con este protocolo Cantabria da un paso más en su apertura a la colaboración con otras comunidades autónomas, como ya hemos hecho previamente con Galicia y con Castilla y León. Somos una región que teje alianzas. Yo creo que siempre es importante, pero en este contexto en el que nos ha tocado vivir mucho más, que busca el acuerdo, que busca el entendimiento para traer a Cantabria lo mejor de otros lugares y compartir iniciativas y proyectos. Y qué mejor que hacerlo con una región, como yo les decía, líder y pujante, con una región querida y especial en muchos sentidos para todos los españoles, pero también para los cántabros, como es Andalucía. Hoy abrimos un nuevo camino para ampliar y reforzar nuestra amistad, y por eso solamente quiero dar las gracias una vez más al presidente Juanma Moreno por venir a nuestra tierra, que también es un poquito la suya, y compartir esta nueva etapa que hoy hemos iniciado. Y sin más, la palabra es tuya, presidente. Gracias. Muy buenos días a todos, especialmente un saludo a los medios de comunicación que nos acompañan desde Andalucía y que se han trasladado hasta aquí, y también saludar al equipo de la presidenta de esta bella comunidad de Cantabria, que también nos ha ayudado, junto también con mi equipo, y a todos ustedes por estar en esta conferencia de prensa. Bueno, lo primero que quiero es quiero decir que me siento feliz, ¿no? Esa es una manera, yo creo, sensata y honesta de trasladar una sensación, ¿no? Que es la sensación que tengo en las horas que llevo aquí en Santander, en esta comunidad de Cantabria. Y me siento feliz por estar en Cantabria porque no solamente es un lugar que destacadamente es precioso, lleno de historia, con una gente extraordinaria y a la que le tengo, pues tengo que decir, un enorme cariño, ¿no? A esta comunidad autónoma probablemente le tengo un cariño muy especial. Y le tengo un cariño muy especial porque me unen a ella vivencias que han sido de tipo personales y muchos vínculos de amistad que tengo que decir que tengo la suerte de conservar a día de hoy. Cuando vengo a Santander, vengo a Cantabria, siempre tengo amigos que llamar y siempre tengo personas a las que ver, ¿no? Y especialmente amigos como la propia presidenta, María José de Buruaga, a la que conozco desde hace ya algunos años, ya bastante, y además que fue además una época en la que yo tuve la suerte de representar también a esta comunidad en las Cortes Generales como diputado por Cantabria y tejer una profunda amistad, una profunda relación con muchas de las personas que
que hoy ostentan responsabilidades en el partido y otras que no lo ostentan en otros espacios, en el ámbito empresarial o social, ¿no? Para mí aquella fue una etapa, tengo que decir, profundamente enriquecedora, en la que aprendí mucho de las personas de esta tierra y de la que, como digo, conservo gratísimos, yo diría imborrables momentos vividos, ¿no? Hoy aprovechamos este acto para acercar un poco más Cantabria y Andalucía, verdad que afortunadamente a través de los medios de transporte, especialmente del avión, se acerca. Hay cuatro municipios en Andalucía, 4 provincias en Andalucía que tienen un vuelo directo con Santander. Cada vez hay más andaluces que visitan Cantabria, cada vez incluso hay más andaluces que tienen la opción de tener una residencia, una segunda residencia en este ámbito turístico en Cantabria, por muchas razones, porque los meses estivales allí son más duros, aquí son un poquito más fresquitos, aquí por la noche se puede dormir de manera razonable y además apreciamos las bellas playas, las montañas, los paisajes, el patrimonio cultural, histórico, artístico que tiene esta comunidad. Por eso no es de extrañar que haya 4 provincias donde tengamos vuelos regulares con Santander. 2 territorios además que además del parentesco del que gozamos como comunidades españolas, tenemos mucho en común. Tenemos una gran capacidad de trabajo y una enorme ambición por mejorar. Creo que somos 2 territorios que tienen un amplio margen de mejora en términos económicos, sociales, de prosperidad, y eso es lo que estamos aplicando. 2 territorios que tienen una gran disposición al diálogo, al entendimiento y, por supuesto, 2 territorios que atesoran pues, un potencial artístico, natural, monumental y humano que debemos de cuidar y también de potenciar. Y últimamente también compartimos hasta las olas de calor. De refilón miré yo algunos de los días que había por Santander de 42 o 43 grados, digo, cada vez nos parecemos más los sevillanos y los santanderinos y los cántabros también en estas olas de calor que vosotros os pilla solamente un día o 2 y nosotros desgraciadamente este año hemos tenido 16 días consecutivos. Por eso, más que diferentes, somos complementarios. Cantabria y Andalucía somos el norte y el sur unidos, no estamos cerca, como decía la propia presidenta, precisamente desde el punto de vista geográfico, pero sí lo estamos desde otros puntos de vista, como la propia historia, esa historia compartida a la que ha hecho alusión la presidenta, en el escudo de esta ciudad, donde está bordada la Torre del Oro de Sevilla y que nos recuerda también esa cooperación importantísima, ese papel destacado que tuvo ya en la Edad Media, hace 800 años, para la reconquista de una ciudad tan importante, en este caso, como es de Sevilla. Y por todos estos lazos, ¿no? Lazos porque son muchos los cántabros que también residen en Andalucía, muchos los que han tenido incluso responsabilidades políticas, como Teófila Martínez, que además no ha perdido el acento nunca, a pesar de ser alcaldesa de Cádiz durante 20 años, y donde siempre ha mantenido ese vínculo, pero son muchos los vínculos que tenemos entre los montañeses y los andaluces, a los que sumamos, pues evidentemente, esa buena relación, esa cordial relación cercana que tenemos la presidenta y yo, ¿no? Esa es la disposición de Andalucía, esa es la disposición de Cantabria, y por eso estamos hoy aquí en esta preciosa ciudad de Santander para solemnizar ese deseo, que es un deseo claro, contundente, y también sumado a ese deseo una firme determinación de trabajar juntos y compartir precisamente las experiencias que tenemos en cada uno de los gobiernos, ¿no? Y así es, nos hemos citado aquí para firmar un protocolo de colaboración que tiene un amplio alcance, y en particular en educación, que sin duda alguna es uno de los grandes objetivos y las grandes responsabilidades que tenemos los gobiernos autonómicos, uno de los servicios públicos que más importancia le da a la propia sociedad. Un servicio que hay que cuidar como estamos cuidando, que hay que dignificar y hay que potenciar con las mejores herramientas al alcance. En el caso de la plataforma Seneca, que tenemos en Andalucía, y cuyo uso también hemos cedido ya a una decena de comunidades autónomas, entre ellas Cantabria, y por eso es muy importante que Cantabria disfrute de los numerosos desarrollos que hemos podido ir haciendo desde la experiencia de una comunidad autónoma que tiene casi 2 millones de escolares, son 2 millones de comunidad educativa, y eso hace que tengamos una experiencia muy poderosa en la actualización de esos software que centralizan, simplifican las gestiones educativas.
y que además hemos ido perfeccionando fruto también de los errores que hemos cometido, errores que nos han permitido avanzar sobre los aciertos y desechar los errores, y que está presente en todos los procesos de los centros de enseñanza, en matrícula, solicitud de plazas, becas, gestión económica y otros muchos. Y al mismo tiempo, Andalucía se beneficia de la transferencia del conocimiento también generado por el CITED, el Centro de Innovación y Tecnología de la Educación de Cantabria, que impulsa la transformación digital en el ámbito educativo. Es decir, dos comunidades autónomas colaborando juntas por un mejor, más moderno y más eficiente enseñanza pública. Creo que eso es un dato muy positivo en un país que a veces la colaboración o la cooperación no es precisamente la señal de identidad. El hecho de que dos territorios, aunque estén a 1000 kilómetros de distancia, seamos capaces de tener lazos comunes y de sumar esfuerzos y objetivos. Por fortuna, el entendimiento y la disposición entre Andalucía y Cantabria no pueden ser mejores. Quiero agradecer una vez más a María José Sáenz de Buruaga que personifique esta cercanía y esa gana de trabajar juntos en provecho común, y ahora espero también que la presidenta de Cantabria me devuelva la visita, porque yo ya me he hecho los kilómetros de ida, ya le toca venir a Sevilla, al Palacio del San Telmo, donde será recibida pues, con todo el cariño y con todos los honores que se merece un presidente de un gobierno tan importante como el de Cantabria. En definitiva, creo que es muy importante. Yo soy de los que creen que las comunidades autónomas debemos y podemos cooperar y colaborar. Soy de los que creo que las experiencias comunes que tenemos cada territorio, por muy diferente y singular que seamos, son aprovechables por otros territorios, y soy de los que creo que debemos remar en la misma dirección. Si las comunidades autónomas, independientemente del color político que sus ciudadanos definan en cada momento, debemos de compartir experiencias, debemos compartir oportunidades y debemos en definitiva de trazar rumbos juntos, ¿no? Porque eso no solamente mejora en este caso la calidad de los servicios públicos de Cantabria y de Andalucía, sino también contribuye a hacer país, ¿no? Y a hacer un país más cohesionado, un país más sensato, un país en definitiva pues lógicamente más cerca del objetivo de lo que quieren los ciudadanos. Creo que humildemente con este objetivo y otros que es los que estamos trabajando entre el Gobierno de Cantabria y el Gobierno de Andalucía, pues contribuimos, como digo, a que lleguemos más lejos y que lleguemos más rápido, que ese es el gran objetivo que tiene cualquier gobierno. Y a partir de aquí, pues, Presidenta, estoy a tu disposición y a lo que nos mande. Hola, buenas tardes. Ya hemos escuchado a la presidenta de la Comunidad de Cantabria expresar su rechazo a la quita de la deuda que se aprueba en el Consejo de Ministros. Andalucía ya la ha expresado reiteradamente. Y ayer escuchábamos también a Pablo Sánchez en esa entrevista que le hacían en Televisión Española decir que el hecho de que las comunidades autónomas vayan a decidir esta condonación de la deuda va a suponer que el no tener que pagar intereses puede repercutir en que las comunidades puedan invertir más en servicios públicos. ¿Qué opina de eso? Bueno, es evidente que estamos ante una operación política. Esto no es otra cosa que una operación política para cumplir un compromiso, en este caso del señor Sánchez, para mantenerse en el poder con Esquerra Republicana de Cataluña, y un compromiso que tiene el señor Illa también con Esquerra Republicana de Cataluña. Al final, esto es salvar a Sánchez. Es tan sencillo como salvar a Sánchez. Y para salvar a Sánchez, pues nos meten a todos en un lío, y además utilizando los recursos y digamos, el aparato del propio Estado, ¿no? Lo vemos y lo hemos visto con muchas cosas, ¿no? Lo vemos con la quita de la deuda, lo vemos con esa financiación singular en Cataluña, en la que también está acordada y firmada con Esquerra Republicana de Cataluña, y lo vemos con la reunión del presidente Illa con Puigdemont esta misma tarde, ¿no? La quita de la deuda no es favorable para Andalucía. Por tanto, yo desde aquí lo digo con claro, nosotros no vamos a asumir ninguna quita de la deuda por parte del Gobierno de España, por muchas razones. No es favorable para Andalucía, lo dice la IREF, lo dice la agencia de calificación, lo dicen los expertos de economía. Andalucía no tiene ningún problema de deuda. Es que no tiene ningún problema de deuda. Quien tiene un problema de deuda en este caso es Cataluña. La deuda de Andalucía está 2 puntos por debajo de la media y es la más baja de los últimos 12 años.
Es una de las 5 comunidades autónomas de España con menos deuda. Por cada andaluz la deuda es menos de la mitad que por cada catalán. Y tenemos solvencia para salir a los mercados. Tenemos tanta solvencia que ya anuncio que a partir del año que viene, o sea, dentro de 3 meses, Andalucía no necesita ningún instrumento del Estado para financiarse. Lo financiamos exclusivamente con los mercados. No necesitamos ningún instrumento del Estado. Por tanto, nos parece que todo esto se hace con un solo objetivo, que es el objetivo de mantenerse en el poder. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Pues nosotros queremos exactamente lo que dijo la señora Montero cuando era consejera de Hacienda. La señora Montero, siendo consejera, decía lo que yo digo hoy. Decía, palabras textuales recogidas en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía: el debate del modelo de financiación no se puede sustituir por una quita de deuda, por mucho que beneficiara a Andalucía. Palabras textuales de la señora Montero, consejera. Y ahora resulta que la señora consejera dijo lo contrario de lo que dice la señora vicepresidenta y ministra de Hacienda. Y nosotros lo que necesitamos es un modelo de financiación autonómica. Nosotros lo que necesitamos en Andalucía es un fondo de compensación que hemos pedido desde hace ya años, para que durante muchos años no tengamos más de 1.500 millones de euros de falta de financiación en nuestra tierra. En definitiva, y por culminar, estamos desgraciadamente ante una cesión más, la enésima sesión, donde todos los ciudadanos, que además lo entendemos, lo vemos y lo podemos comprobar, se hace exclusivamente para ello. Se hace exclusivamente para cumplir un compromiso y para aguantar una semana más, un mes más, o si puede un año más, el señor Sánchez en el poder. Y en eso está la quita, en eso está la financiación singular de Cataluña, y en eso está el viaje que hace el señor Illa a ver al señor Puigdemont. Va para mandar un recado, y va a mandar un recado del señor Sánchez, exclusivamente para salvar esta legislatura. Y esto es, desgraciadamente, el día a día de esta legislatura que estamos viviendo en España. Yo quería preguntar a la presidenta sobre el tren a Bilbao y esa intención del Ministerio de priorizar la conexión entre Bilbao y Castro, y dejar en un segundo plano la extensión de la línea hasta Santander. Si esto encaja con lo que han hablado ayer con el del Estado, si les sorprende, cómo lo resulta. Bueno, lo primero que tengo que decir es que esto es muy grave, no es cualquier cosa, es muy grave, porque lo que publica hoy el diario Montañés supone que las conclusiones ya están cocinadas y las decisiones están tomadas antes de realizar el estudio. Yo creo que sería un engaño monumental, no es el primero, yo he sobremojado, sería tanto como reírse en la cara o en la cara de todos los candidatos. Yo no me lo quiero creer, quiero pensar que no es verdad, pero claro, con los antecedentes que tenemos en materia de infraestructuras en esta comunidad autónoma y el cuajo que tiene el gobierno de Pedro Sánchez, pues todo es posible. Como comprenderán, lo primero que he hecho esta mañana es llamar personalmente al ministro de Transporte para que me diga si esto es cierto, o mejor, para que me verifique que no lo es, que su anuncio de reiniciar y de dividir en 3 tramos el estudio de viabilidad no es otra maniobra dilatoria para no hacer nada, para seguir sin hacer nada, porque desde luego eso no es lo comprometido con Cantabria, porque desde luego eso no es lo que nos dijo hace escasamente un mes el ministro en Cantabria, y porque tampoco eso es lo que dijo ayer en ningún momento, ni en público ni en privado, el secretario de Estado. Si eso fuera así, la visita de ayer del secretario de Estado no ha sido más que un fraude y un engaño a los ciudadanos, no ha sido más que otra pantomima. Yo lo he dicho ayer y lo repito hoy. No nos resignamos a la nada. Y esto es la nada. Es la nada. Yo no me voy a conformar con un tercio de tren. O si ustedes me lo permiten, me permiten la comparación, con la prolongación de 1 metro hasta Castro Urdiales. El tren de altas prestaciones Santander-Bilbao
supone y es nuestra conexión con el País Vasco, supone y es nuestra conexión con el Valle del Ebro y es nuestra salida a Europa. Y solo tiene sentido si se conecta desde la capital para dar salida a las necesidades de nuestro tejido productivo, al puerto de Santander, con un tráfico mixto, como se nos dijo siempre, de mercancías y de pasajeros. Eso es lo que los cántabros llevamos décadas, no años, décadas esperando. Eso es lo firmado, eso es lo que hemos defendido en Europa, eso es lo que nos han prometido una y otra vez todos los ministros socialistas cada vez que han puesto un pie en Cantabria, que ese tren se haría sí o sí, o con fondos europeos o con los presupuestos generales del Estado. Y esto lo digo yo, no puede ser solamente una cuestión de costes o de rentabilidad económica. Esto es una cuestión de lo que estamos hablando y aquí esto es una cuestión de justicia, esto es una cuestión de igualdad de oportunidades, esto es una cuestión de cohesión económica, social y territorial que es innegociable. Esto tiene mucho más enjundia y esto es mucho más trascendente y determinante para Cantabria que esa condonación de la deuda que Cantabria no ha pedido, como no la ha pedido ninguna comunidad autónoma porque no la necesita. Porque aquí nos estamos jugando el futuro de nuestra tierra y es irrenunciable para los cántabros, para la sociedad de Cantabria y por supuesto para su gobierno y para esta presidenta. Insisto, aquí hay que cumplir la palabra dada a los cántabros, no nos callamos, no nos resignamos y vamos a actuar en todos los frentes y como digo siempre, espero no tener que hacerlo sola, espero contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas porque esto es una cuestión de región. Estamos hablando del futuro, estamos hablando de Cantabria, estamos hablando de las oportunidades de los cántabros. Antes de que me lo pregunten, he intentado contactar con el ministro, no lo he conseguido, pero espero su llamada y poder hacerlo en el día de hoy. Tampoco me consta que también el consejero de Fomento hablará con el secretario de Estado e incluso ante esto convocaremos la mesa del ferrocarril, porque no es cualquier cosa, es una noticia muy preocupante de confirmarse, desde luego porque estaríamos hablando del enésimo caso Cantabria. En este proyecto de colaboración entre Cantabria y Andalucía, ¿tienen ya perfilado en qué tipo de áreas se va a comenzar? Ha hablado el presidente de Andalucía del proyecto Seneca, no sé si tienen algo concreto en el que dar comienzo. Bueno, hemos empezado con el proyecto Seneca porque es un software que nosotros comenzamos hace ya bastante tiempo y que ha sido compartido también con otras comunidades autónomas, recientemente también con Galicia, también con Castilla-La Mancha, Extremadura. Al final, el ser la comunidad autónoma más poblada de España, tener una comunidad educativa de cerca de 2 millones de personas, nos genera un banco de pruebas muy interesante para otras comunidades autónomas y lo que queremos es compartir esas experiencias, sobre todo las que nos han salido bien, ¿no? Pero desde Andalucía queremos seguir trabajando en otras cooperaciones y otras colaboraciones, no solamente alianzas que se puedan hacer en ese eje atlántico también, que a nosotros nos interesa muchísimo. Andalucía es la única comunidad autónoma que tiene 2 fachadas, bueno, la única comunidad autónoma, la única región de Europa que está bañada por 2 mares, el mar Atlántico y el Mediterráneo, y nosotros tenemos un eje mediterráneo, pero tenemos un eje atlántico que no queremos olvidar y que es muy importante también hacia el corredor hacia el norte, especialmente toda la cornisa cantábrica, donde está evidentemente Cantabria, ¿no? En el ámbito de turismo también hay cosas en las que podemos colaborar y en las que estamos trabajando a futuro. Creo que Cantabria, Andalucía tienen vínculos y tienen capacidad de posibilidad y de potenciar cada vez más el turismo conjunto. Hay cosas que se están haciendo en el mundo y que nosotros en España no practicamos, pero que debemos de practicar, porque cuando vienen especialmente turistas de alto nivel de otros, digamos, de otros continentes, a veces les gusta hacer un norte-sur, porque para ellos España es muy pequeña en relación a la dimensión de sus países. Hablo de Canadá, de Estados Unidos, de países que son muy grandes, ¿no? De China incluso. Y sí que hay cosas en las que podemos colaborar y podemos colaborar para que puedan venir al sur y puedan venir al norte y pueden hacer en un combinado, tener 2 experiencias que son sumamente positivas, ¿no? Como la que yo tengo la suerte de vivir. En definitiva, creo que hay mucho margen de experiencia y algo que tenemos que engrasar, ¿no? Lamentablemente las conferencias de presidentes no nos sirven, o por lo menos no hemos logrado que sean útiles en este tipo de encuentros bilaterales,
y estas reuniones de carácter bilateral, ya no solamente la presidenta y mía, sino de los equipos, pues, pueden servir a abrir un camino en todos los ámbitos. Después alianzas conjuntas, ¿no? Muchas veces en defensa de sectores en los que ambas comunidades autónomas estamos digamos en objetivos comunes, ¿no? En defensa de la pesca en Europa o en el sector ganadero o de ciertos sectores también económicos que son muy importantes para Cantabria y también lo son para Andalucía. Presidenta, esta mañana el PRC ha dicho que ha constatado una serie de incumplimientos reiterados de los acuerdos con el Gobierno y ha dicho que no va a ser un partido dócil y que si a principios de octubre no constate que se corrigen esos incumplimientos, que analiza la posibilidad de no apoyar las cuentas. ¿Puede valorar estas declaraciones? Bueno, pues simplemente decir que yo creo que forman parte de la 3, ¿no? Esto, lógicamente, es una escenificación que tiene mucho que ver con la necesidad de ponerse en valor, me supongo, y así lo entiendo y así lo interpreto, porque en la comisión de seguimiento no está sentado solamente el PRC, está sentado también el Partido Popular, y lo escrito se lee, que es lo bueno que tiene, y sobre todo se puede contrastar proyecto por proyecto. Desde luego, este es un partido serio, este es un partido responsable, este es un partido y un gobierno que le ha devuelto el valor a la palabra dada, y este gobierno está cumple lo que firma con todos los colectivos, también con los partidos políticos o grupos parlamentarios, y está cumpliendo. Hay proyectos que ya están ejecutados, hay otros que están en ejecución, hay otros que están en tramitación, hay otros que están en fase de redacción, porque depende cuál es el estado de que parta ese proyecto. Donde no había proyecto, nadie pretenderá que la obra se ejecute por arte de magia en 2 meses y con una varita mágica. Hay que hacerle, por lo tanto hay que llevar a cabo un procedimiento de contratación y todo va discurriendo, pues yo creo que con rigor, con lealtad y con cumplimiento. No ha acabado el año 2025, estamos ahí, vamos a seguir cumpliendo, vamos a seguir avanzando, y yo desde luego voy a trabajar desde un gobierno que sí cumple con sus obligaciones. Ya estamos trabajando, en cuanto sepamos las cifras y el marco en el que nos tenemos que mover, para preparar un proyecto de presupuesto, buscar los apoyos necesarios y sacarlo adelante. Y desde luego confío en que la receptividad y la buena fe que ha habido hasta ahora el Partido Regionalista se mantenga, porque yo entiendo que todo el mundo tiene sus objetivos, sus urgencias electorales, pero aquí Cantabria sigue siendo lo primero y lo que está por encima de todo. El gobierno está cumpliendo, el gobierno va a seguir cumpliendo, el gobierno es responsable, y yo pido responsabilidad también a las fuerzas políticas, como lo hago siempre, para que Cantabria pueda tener un presupuesto. No vamos a seguir trabajando en la mejor disposición y con la máxima lealtad, como lo hacemos siempre. Otro asunto, pedía que se resuelva el conflicto con los docentes antes de la huelga de la semana que viene. Bueno, pues en este asunto tengo que decir que ni un añadido y tampoco ni un pero a las palabras y a la actuación del consejero de Educación, que yo creo que está siendo, que es un consejero impecable en el fondo y en las formas. Lo vuelvo a decir, el gobierno está cumpliendo con su obligación, y su obligación es negociar hasta la extenuación, hasta el último minuto, con lealtad, con buena fe, para evitar una huelga en la que nadie gana. Una huelga y unas consecuencias en la que nadie gana. Y yo creo que ahí están los hechos que dan buena cuenta de ello. Meses de negociaciones, nos hemos sentado hasta en 9 ocasiones en esa mesa de negociación,
y siempre, una y otra vez, con propuestas mejoradas. La última vez, el 28 de agosto, para seguir avanzando, para seguir acercando posiciones, para seguir aproximándonos a sus reivindicaciones, aunque tengo que decir que lamentablemente siempre parece insuficiente. Parece que cuando se despeja un obstáculo, pues inmediatamente surge otro nuevo, hasta el punto de que yo creo que ya buena parte de los cántabros tenemos la sensación de que los representantes de la Junta de Personal Docente se están quedando sin argumentos. Porque es que yo creo que resulta francamente difícil de entender e incluso de explicar que, siendo este el primer gobierno que en 17 años pone una propuesta de mejora, de adecuación salarial sobre la mesa, y que además hemos puesto sobre la mesa la propuesta que los sitúa a los docentes entre los mejores pagados del país en régimen común, la respuesta sea el conflicto. Si buscamos, si atendemos, si defendemos el reconocimiento de los docentes, el interés de los docentes, del propio sistema educativo, del alumnado, como nos recuerdan hoy los padres, es imposible decir que no a la propuesta del gobierno. Y por eso yo tengo que seguir haciendo lo que hago hoy, apelar al esfuerzo, apelar al entendimiento, apelar a su reflexión, porque claro, dos no llegan a un acuerdo si uno no quiere, si uno está empeñado sí o sí en ir a la huelga. Nuestra voluntad negociadora continúa intacta, como el primer día. La propuesta continúa, la propuesta mejorada, la última del 28 de agosto, que además he escuchado decir que es buena, que es muy buena, continúa sobre la mesa, pero eso sí, siempre dentro del cauce y del margen del presupuesto. No sé en qué momento en este país hemos normalizado ese hecho, pero no se puede gobernar sin presupuestos. No se pueden adquirir compromisos ni se pueden reconocer derechos sin respaldo financiero y sin presupuesto, porque eso es lisa y llanamente una irresponsabilidad política. Si solamente nos preocuparan los intereses del partido, alguien ha dicho que el consejero actuaba como un comisario político, hubiéramos firmado hace tiempo lo que nos hubieran puesto por delante. ¿Qué más da? Si estaban además acostumbrados a eso, ese y otros colectivos, pero nosotros somos administradores de los recursos públicos, de los recursos de todos, de los impuestos de todos los cántabros, y somos servidores del interés general, y por ahí no vamos a pasar. Estamos hablando de un impacto de 35 millones de euros al año, ¿vale?, que nos obliga a hacer un serio ejercicio de responsabilidad política, mucho más ahora que vuelven a activarse las reglas de gasto. Y hacer lo contrario, pues ya le digo que a veces sería lo más fácil, firma uno, se quita un problema de encima, pero sería engañar abiertamente a los docentes, firmando un acuerdo que no se va a cumplir porque no tiene respaldo presupuestario para hacerlo, y sobre todo sería pecar de una grave irresponsabilidad, poniendo en riesgo la sostenibilidad de un sistema educativo magnífico que tenemos en Cantabria, que es un lujo. Insisto, sabemos cuáles son nuestras obligaciones y trabajamos para cumplirlas. Primero, alcanzar un acuerdo con los docentes, no vamos a tirar la toalla, y después aprobar un presupuesto en el que vamos a trabajar con cumplimiento, con verdad y con lealtad para sumar acuerdos, para sumar apoyos parlamentarios y para que este acuerdo se pueda materializar. En eso estamos y eso es lo que va a hacer este gobierno, un gobierno serio, responsable y cumplidor. ¿Alguien tiene una última pregunta? Buenos días. Buenos días. Yo quería preguntarles por las declaraciones de ayer del presidente del Gobierno en una entrevista en televisión sobre el papel de algunos jueces en España. Bueno, yo creo que el presidente del Gobierno ayer, bajo mi punto de vista, y que es algo que compartimos una inmensa mayoría de españoles, creo que una vez más se precipitó y vulneró uno de los principios fundamentales que tiene cualquier Estado de Derecho, que es el respeto que hay entre los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Desde la presidencia del Gobierno se ha atacado de manera ostensible y directa a los propios jueces y magistrados, y lo han hecho ministros del Gobierno.
Y el presidente ayer volvió a insistir en una idea, que es que los jueces hacen política y que en gran medida su entorno personal, que tiene procesos judiciales abiertos, es consecuencia de esa motivación estratégica desde el punto de vista político. Creo que eso le hace un enorme daño a la credibilidad de nuestro país, a la credibilidad de nuestro Estado, a la credibilidad de la justicia, y por tanto creo que comete un enorme error. Ayer vimos a un presidente pues echando balones fuera, ¿no? Un presidente que decía que bueno, que no quiere, después de un año prácticamente sin conceder una rueda de prensa, que él sí, que él habla con los medios de comunicación. Creo que estamos ante el gobierno menos transparente de la historia reciente de nuestro país, un presidente que no asumió ninguna de las responsabilidades que tiene, y un presidente que ayer en Televisión Española le pusieron un corte de sus propias palabras cuando decía que alguien que no aprobaba los presupuestos lo que tenía que hacer de manera inmediata era disolver y pedir la opinión a la ciudadanos. Bueno, pues estamos viendo como ahora ya están argumentando que si no hay presupuesto pues seguirían gobernando, ¿no? O diciendo que él es víctima del insulto, y sus ministros. ¿Y el ministro de Fomento a qué se dedica? Porque yo quiero recordar este verano las cositas que dice a través de las redes sociales, ¿no? Por tanto, creo que ayer de nuevo se vio que hay un gobierno que está sin pulso, un gobierno que no tiene ni una mayoría social que le respalde, ni una mayoría parlamentaria que le respalde, y un gobierno que solo tiene un objetivo, que es la supervivencia en el poder. Y por tanto, pues vimos a un presidente apagado, a un presidente además sin expectativas, sin ilusiones, sin generar esperanza ante un nuevo porvenir, y un presidente sinceramente agotado, ¿no?, en términos políticos. Así que lamentar esas palabras porque creo que son un graso error de quien además tiene el alto honor de representar a todos los españoles. Y la primera obligación que tiene cualquier mandatario público es, te guste o no te guste, no solamente acatar las decisiones judiciales, sino por supuesto no cuestionarla en público como se hace de manera constante y reiterada por parte de miembros del gobierno y del propio presidente.